Buenos días, mis hermanos que están aquí presentes, los que nos ven, nos verán. Que el Señor se agrade en glorificarse y añadir bendición. Vamos a orar. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Por favor, Señor, mira mis debilidades, pero te pido que te glorifique y que las palabras que voy a traer sean, Señor, primeramente para que Paulino sea corregido y mejorado para honra y gloria tuya. Y asimismo, Señor, mis hermanos y a quienes nos escuchan, nos ven y que están aquí presentes, que aún no te conocen, pueda repercutir, Señor, para beneficio y salvación de sus almas y gloria tuya. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Diferente a la última vez a que tuvimos acá, el Señor en su providencia permitió algo importante y quiero apelar a ustedes con parte del texto que se leyó, que es el versículo 21. El versículo 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hermano, apelo porque es engañoso el corazón y esto que voy a compartir hoy, yo lo había comenzado el pasado 2 de abril y tú puedes estar haciendo algunas reflexiones y diciendo, yo estuve aquí, yo lo he visto varias veces y no, como que te desconecta. Por ahí hay un sobrino, no de nosotros, sino de Satanás, que hace mucho daño. Y cosas triviales así, te pone a pensarla y tú te das como muy inteligente y que te la sabe toda y te enfoca, te descuida y pierde la concentración y no aprovecha lo que sabiamente Dios puso en la palabra del hermano Camarena. A veces nos deleitamos y pasamos horas en otra cosa, pero cuando se trata de la palabra de Dios, ahí viene una cosa y viene otra. Así que, hermano, yo te invito que por favor, con mansedumbre, recibid la palabra implantada, que es la palabra de Dios. Amén. Bien, como parte de esto que voy a tratar, ya fue tratado en una primera presentación, esta es la segunda. El primer punto que vamos a ver es la autopresentación del autor del libro, que es el personaje que nos corresponde porque tiene algo importante para cada uno de nosotros. Y en el verso 1, él se presenta y dice que es Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y luego dice a quién él se le está presentando. Pero vamos a tomar lo que a nosotros también. Entonces, este Santiago, ¿quién es Santiago? Bueno, hablábamos la otra vez que Santiago es una transliteración del nombre Jacobo. Y más detalle de eso lo dimos. Y aquel Jacobo que aparece en los evangelios y que también está en Marcos 6, Marcos 6:3, Hechos 15:13
y 21, Gálatas 1, 19, Mateo 13, 55. Allí habla de Jacobo. Y ese Jacobo es el medio hermano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué medio hermano? Porque el padre biológico, permítame decirlo así para comprensión práctica, de Jesucristo no es el mismo de Jacobo y el resto de sus hermanos. Porque acuérdese que en Mateo 1, del 18 en adelante, José tenía un conflicto grande porque estaba comprometido con María. Entonces resulta que María apareció que se le veía la barriguita, estaba embarazada, y José, como hacen todos los justos, los justificados por la fe, obedecen al Señor, aman al Señor y guardan su palabra. Y su palabra dice que solamente uno va a tener contacto, uno va a conocer a quien uno está conociendo en el noviazgo cuando se casan. Ahí Dios da la licencia verde para que usted disfrute, como hablábamos en la reunión pasada de pareja, disfrute de lo que es uno de los favores y misericordia que el Señor nos ha dado, el sexo. Entonces solamente, de acuerdo a la palabra, está permitido que sea cuando nos casamos. Entonces, en Mateo allí dice que después que José entiende, obedece, dice, pero no la conoció, o sea, no conoció a María, sino que eso era obra del Espíritu Santo. Por eso yo digo que Jacobo o Santiago es medio hermano, porque no es el mismo hijo, no es el mismo padre, sino la misma madre. También en cuanto a Jacob, que él se autopresenta y dice quién es, a correr del tiempo, esa transliteración de Jacobo fue y terminó siendo como Santiago. En la Biblia aparecen unos 7 Jacobos, pero sin lugar a duda, de acuerdo a los hermanos que Dios le ha dado la gracia de hacerle el escrutinio y averiguar, y que ya implicaría muchos detalles, someterlo a un juicio aquí, es de quién estamos hablando, no de los otros, porque hay argumentos que no corresponden. Tuvo la gracia, hablando de quien se presentó, de ser uno de los que vieron al Señor después de resucitado. Pablo, Pedro y otros, él halla gracia y gran estima en el pueblo de Dios, porque después de que él no creía, como la mayoría de nosotros, que no creíamos en el Señor, solo su gracia, su misericordia, su amor que nos persigue y nos alcanza, Jacobo o Santiago, él nació de nuevo. Él creyó en Jesucristo. Pero yo pensé que no. Y aquí hay una lección y un punto muy importante. Oiga, Jacobo, el medio hermano de Jesucristo, él tuvo que nacer de nuevo y creer en Jesucristo para poder ser salvo. Atención a los familiares, a los hijos que creen porque papá, mamá, mi hermano, mi tío es siervo de Jesucristo, ya yo tengo garantizado, como algunos discípulos estaban equivocados, que ya tenían un puesto a la derecha y a la izquierda, que eso es así. No, aquí hay que nacer de nuevo y de manera personal. Todos, dice la Biblia, están destituidos. No dice la familia que por la cabeza de la familia el otro viene y nace, no. Cada quien tiene que venir a Cristo y confesar su pecado, arrepentirse y apartarse y será salvo. Como lo fue Jacobo o nuestro personaje en cuestión, Santiago. Dios lo usó, le dio la gracia de ser un gran líder en la iglesia. Pablo habla muy bien de él, fue una columna en la iglesia. Cuando sucede el evento de que Herodes políticamente quería lucírsela y que mató a uno
precisamente a un Jacobo, y que luego Dios liberta a Pedro, y la iglesia que estaba orando por Pedro no creía que eso había sucedido, porque humanamente en verdad era increíble, porque ¿usted sabe dónde estaba Pedro? En la cárcel más moderna y de ultra seguridad, con 16 de los mejores que custodiaban para que no pasara ningún error. Y allí un ángel que el Señor le envió liberó a Pedro. Ni Pedro mismo se lo creía, ni él mismo se lo creía. Y después de este evento que él va, se presenta, él dice: háganselo saber a Jacobo. Háganselo saber a Jacobo. Hermano, así como Jacobo, que una vez tuvo hasta por loco a su medio hermano, y le decía: bueno, pero si tú haces esto, vete, no estés aquí escondido. Pero era que en ese entonces él no conocía a Dios. Amigo que está presente, si todavía no ha conocido al Señor, el Señor en su misericordia te está dando la oportunidad de que tú nazcas de nuevo y que tu vida sea cambiada. Ojalá sea así, y para que no lamentes como mucho, sino que tú puedas tener un cambio de vida. Algunas de estas notas tienen el crédito de Coalición por el Evangelio, que la fue tomada de allá, de esos comentarios. Así que así lo saben, hermano. Jacobo o Santiago tuvo un cambio, una transformación que Dios quiere operar en cada uno de nosotros. Eso en cuanto a la presentación. El segundo punto es la sabiduría que viene de Dios. Y cabe hacerle una pregunta: ¿hay otra sabiduría? Sí, la hay. Y debemos tener conocimiento de ella para ver si hay algunas señales de cuál de la sabiduría nosotros empleamos y utilizamos. Que la sabiduría que no es de Dios, entonces es malicia. También Santiago le llama, como lo vamos a leer ahora. Vayamos a Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. Allí en Santiago 3, viendo el otro tipo de sabiduría que no es de Dios, tenemos lo siguiente. Santiago 3, 13 al 18, dice la palabra de Dios: la sabiduría, así está intitulado este pequeño segmento, la sabiduría de lo alto. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta su obra en sabia mansedumbre. Es una palabra importante que quiero subrayar y destacar, mansedumbre, porque es parte del fruto del Espíritu Santo que más adelante o anteriormente leímos, que recibamos la palabra implantada con mansedumbre. Entonces dice aquí: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis con la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buen fruto, y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
Esos son los rasgos de la sabiduría correcta. Pero lo otro, como nos habla, como comencé, que quítese de nosotros toda malicia, eso es la sabiduría animal, terrenal y diabólica. Entonces, sepamos bien cuáles de esos dos arsenales, qué municiones nosotros vamos a emplear ante situaciones que en el diario vivir nos toca. Que a propósito el Señor ha sido tan bueno conmigo con esto que estoy haciendo, porque trajo al hermano Camarena. El hermano Camarena fue como Juan el Bautista que me preparó el camino. También el verso de memoria con Luis David y Misael. O sea que gloria a Dios, aleluya. Y allí quiero llevarlo al versículo de Hebreos 1:12. Hermano, esto no es como una carrera que usted da en un seminario, una universidad o un instituto, que usted la dio, sacó la nota mínima y ya se olvida de esto. No, siervo, esto es como dice el versículo, corramos con paciencia. O sea, esto no termina ahora. Esto que estamos hablando de la paciencia, que así se titula el mensaje, más tenga la paciencia su obra completa. ¿Y cuándo se va a completar eso? Cuando el Señor así lo decida. Lo único que tú y yo estamos llamados a mantenernos en la carrera, activo. Algunos tendrán una cosa de un color y de un tamaño, otro de otra. Dios a cada quien nos tiene una tarea. Esto no es de Aragán, que yo no estoy haciendo nada. Esto es para seguir la carrera hasta que Él diga, bien, buen siervo y buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho, ven. Entonces ahí vamos a reposar de la carrera. Cuando Él lo diga, no cuando yo maliciosamente me crea que ya es demasiado. No. Eso es Dios quien lo decide. Entonces, permítame leer el verso o vayan ustedes diciéndolo porque se lo aprendieron de memoria. Hebreos 12:1. Hebreos 12:1, hermano, y allí tiene una profundidad, dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grandes nubes de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermano, analice bien eso. Hay muchas cosas en nosotros que Dios quiere que nos despojemos. No que hagamos como en predicaciones pasadas decía el pastor, que a cambio escondió. No, Dios no quiere que escondamos, ni que nosotros hagamos otra manera de cómo es que Dios quiere que nos despojemos. No, yo creo que es así que dice, no, tenga mucho cuidado. Es como dice la palabra. No es mi método, no es el método tuyo, ni el que otros inventen. Es como dice la palabra. Y la palabra claramente dice que debemos confesar nuestro pecado y apartarnos. Y apartarnos. No es a tu manera. Y la Biblia tiene claras instrucciones de cómo es que debe hacerse. Dios dice claramente. Por eso es importante también lo que trajo a coalición durante el desarrollo de la escuela dominical, la importancia de la memorización. Y el énfasis que allí se daba es que nuestro Señor Jesucristo no era que Él necesitaba eso, es que Él quería que tú entendieras que tú y yo necesitamos memorizar la palabra. Y como dice Pablo, para que sobreabunde. Y esta nos va a ayudar a tener respuesta correcta
en esta carrera, que con paciencia, porque tú no sabes cuándo va a terminar, con paciencia Dios quiere que corramos. Que el Señor así nos siga ayudando. Y continuando con el segundo punto, la sabiduría que viene de Dios. Y para esto, hermano, es necesario, hermano, hermana, que estemos claros. Tú y yo necesitamos la sabiduría del Señor. Y el Señor tiene medios que Él nos propicia, nos facilita eso. Por ejemplo, en la pasada reunión de pareja, lamento por lo que no vinieron, allí el Señor mandó palabras sabias al intercambiar los unos con otros, al hablar uno con otro, al exponer los hermanos. Por ejemplo, el hermano pastor y su esposa comentaron algo del cuidado que debemos tener en esta carrera para no caer. Acuérdense que la reunión es de pareja, pero también fueron invitados algunos que Dios pronto va a ser pareja. Entonces, dentro de eso, algunos no creemos que ya estamos completos, que ya la carrera terminó. No, Dios ha establecido medio de gracia para fortalecernos, para ayudarnos y que esta carrera, como dijo Pablo, sea bien terminada. El pastor Huáscar en muchas ocasiones ha hablado de los gansos, cómo vuelan de una manera sabia, científica, como formando una vez. Y entonces uno al otro se da ánimo, al que está enfermo es ayudado durante ese vuelo, esa carrera. Y sabe que Dios ha dejado todo eso ahí para que nosotros aprendamos y traigamos al corazón sabiduría. Necesitamos escuchar, oír. Hay cosas que tú no sabes que al tú oírla el Señor te dice, mira, ten cuidado, oye lo que dijo la hermana. Hay que ser prudente para que no basta con tú querer ser como mejor que Dios. No, hay cosas que hay que tener cuidado y estar apercibido. No puede hacer como decía el pastor, después de tú estar casado, tú presentarte como el Superman. No, tiene que, oiga lo que dijeron, ayuda idónea, con tu ayuda idónea, para que juntos se defiendan. Mejor es dos que uno, porque si uno cae el otro lo levanta. Así que lamento, hay muchas cosas más que se hablaron y de beneficio en esa reunión, que espero que te sirva para que en la próxima no falte. Continuando entonces, todo eso es sabiduría que el Señor nos da. Sabiduría que viene de Él. Pero todo lo contrario, que dice, no hombre, esto, aquello, lo otro, hay que tener cuidado, hermano. Hay que tener mucho cuidado, porque ya eso es malicia. Ya eso es malicia. Bien, el otro punto, mis hermanos, que vamos a tratar es que no nos conformemos con solo oír la palabra. En su división natural de lo que es el texto, allí está, a partir del versículo 19, lo que es hacedores de la palabra. Esa es la división natural. Entonces, dice Apocalipsis que bienaventurado el que lee, el que oye y guarda esta palabra. O sea que la palabra guardar tiene sus implicaciones. Quiere significar ponerla en práctica. Es vivirla. Es aplicarla. Y no en algunos momentos o con sabiduría diabólica y terrenal, como algunos lo hacen. Y que Dios tenga misericordia. Yo lo digo porque tuve la experiencia de alguien muy cercano a mí que creo que le aconsejaba que
no debemos tener cuidado con la mentira. Y me salió como que hay alguna mentira ahí en la Biblia que fueron como aplaudidas. Entonces, mi hermano, tengamos cuidado de sacar un texto del contexto para tú aplicarlo a algo que no corresponde. Eso es lo que la Biblia llama sabiduría terrenal, perversa y diabólica. Cuando usted saca eso, cuando Dios dice, no mentirás. Si Dios dice no mentirás, el hecho de que Dios haya permitido y que esté registrado en la palabra un evento de que alguien habló mentira, no es que Dios está de acuerdo con eso. No, es que Dios, como es santo, no es como nosotros que andamos tapando la basura y echándole a un rincón para que vean que ahí se trapeó y que todo está bonito. No, Dios es transparente, Dios es luz y Él quiere que así seamos. Él quiere que así seamos. Entonces, hacedores de la palabra, hermano, no basta con venir, oírla, o como le decía yo a la hermana Clara, que ahora tenemos la ventaja de los audiolibros, que usted mientras está haciendo otra cosa puede oír tal libro, incluyendo la palabra de Dios, la Biblia. No basta con que, yo oí la Biblia entera. No, es pedirle a Dios que nos ayude, que nos bendiga a poner en práctica esa palabra en mi vida y en relación los unos con los otros. Y que Dios sea glorificado. Que Dios sea glorificado. Eso implica, hermano, lo que está intitulado en esta prédica. Dice, más tenga la paciencia su obra completa. Eso, hay mucha cosa ahí que suena fácil ahora, pero que en el día a día usted va a tener dificultades, como dice la palabra, que en el mundo tendréis aflicción, pero también recuerda que el Señor dijo, y como se cantó, que el Señor en medio de las aguas estará con nosotros, no nos dejará ni nos desamparará. Él estará con nosotros. Él estará con nosotros, nos ayudará y nos librará. ¿Y sabe qué? Dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, que todo lo que Él nos permite y por la prueba que pasemos es con propósito glorioso que Él lo permite para nosotros seguir creciendo. Pero también el Señor tiene un propósito a veces porque uno se cree que es lo mejor. Entonces Dios permite que pasen cosas para mostrar, mira, ese es tu corazón. Ese eres tú. Yo lo sabía. Yo sabía que tú eras así. Y a mí no me importó el irte a buscar y salvar. Pero yo quiero que tú te veas, que tú te creías la gran cosa. Y a pesar de eso, yo doy a mi hijo para salvar tu corazón y cambiarlo. Entonces dice allí, 1 Corintios 10:13, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que nosotros no podamos abrir la puerta y mandarlo. José es un ejemplo de eso. José es un ejemplo de eso. También Job es un ejemplo de eso. ¿Y en qué sentido Job? En el sentido de que usted sabe que nuestros primeros padres, Dios le dijo específicamente a Adán, mira, de este árbol que está en el medio del huerto no comerás, porque del día que comieres, ciertamente morirás. Pero vino Eva con su palabrita ahí, atención esposa, cuando antes teníamos los grupos pequeños, yo le decía al grupo mío que cuando usted vea algo así negativo, pídale a Dios que usted no sea igual que eso negativo que está ahí. Y orando la Biblia nos dice
que abra la Biblia, léala, pause y haga de ese versículo una oración. Por ejemplo, cuando leamos eso, podamos, por ejemplo, que Eva lo hizo, empujó y le dio a su marido. Entonces usted puede decir, usando ese versículo: Señor, ayúdame que yo no sea un instrumento del mal para que mi marido peque. Así, o sea, orando la palabra, orando la Biblia, como dice en uno de los capítulos de Más del Método, John Piper. Entonces, usted cuando lea la Biblia, no solamente la lea, vamos a ser hacedores de ellas. Entonces, eso también nos ayuda. Y en cuanto a lo que le estaba diciendo de Job, Job no fue como Adán, en el sentido de que Adán pudo haber respondido de manera correcta y decirle a Eva: no, mi amor, párate ahí. El Señor dijo que no podemos comer eso. No, pero él se dejó llevar y comió. Obedeció más a los hombres que a Dios, y ahí caímos y aquí estamos. Pero eso no se queda ahí. La gloriosa mano de Dios mandó a su Hijo para salvarte a ti, salvarme a mí. Pero eso está ahí. Eso está ahí, y Dios quiere que nosotros corramos con paciencia. ¿Y sabe qué? Cuando hayamos terminado, nosotros, según Efesios, Dios quiere conformarnos a la imagen de su Hijo, el cual es perfecto. Entonces es así. Job le dijo a su esposa, cuando su esposa lo incitaba, cuando su esposa lo empujaba a pecar, Job no dijo: pero es verdad, mira todo lo que me ha pasado, yo tratando de obedecer a Dios, y mira todo lo que me ha pasado. Y la esposa le dice: mira, ¿y todavía tú sigues en eso? ¿Deja eso y maldice a Dios? No, él le respondió de manera adecuada. Y entonces ahí la oración de nosotros los hombres: Señor, ayúdame cuando mi esposa se equivoque debido al pecado que hay en ella y que quiera incitarme a desobedecerte a ti. Señor, ayúdame a obedecerte a ti primero. Yo la amo, pero yo te amo más a ti. Y líbrame, Señor, de yo caer en el pecado, que mi esposa me empuja por la presión o por lo que sea, que me dice esto, aquello, lo otro. Si no, Señor, ayúdame a serte fiel. Amar a Dios sobre todo. Y sobre todo implica también hasta de mi esposa. Que el Señor nos ayude a ser hacedores de la palabra. Entonces, mis hermanos, la otra parte que tenemos de manera de aplicación es que usted puede estar diciendo por ahí: no, pero Jacob era hermano de Jesús, él tenía mucha ventaja que yo no tengo. Yo hago esto porque yo soy débil. No, mi hermano. Dice la palabra de Dios en Mateo 12:50 y también en Marcos 12:50 y Marcos 3:35, Lucas 8:21. Dice que todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es su hermano. Si tú te estás acusando que él era hermano y que él tiene ventaja, Dios dice que todo aquel que ha nacido de nuevo, que ha creído en él, es su hermano. Y la misma ventaja, nosotros tenemos más ventaja, porque él ha prometido no dejarnos ni desampararnos. Como le decía, la paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo. Y Dios quiere que nosotros andemos en el Espíritu y no en la carne. Y andar significa lo que hablamos allá en hebreo. Es una carrera larga, humanamente hablando, porque Dios puede hacer que hoy mismo, por ejemplo, termine para mí ya la carrera, o para cualquiera de nosotros. Pero Dios quiere que estemos apercibidos
que Dios quiere que estemos enfocados y no descuidemos ni a derecha ni a la izquierda, de manera que no perdamos la carrera. Dios quiere que la corramos con paciencia. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos de lo que es. Acuérdense que la paciencia es como una materia transversal que permea toda nuestra vida. Entonces ella tiene partecitas que son parte de un todo. Y por ejemplo, y estas pequeñas cositas son importantes. Son importantes porque así es que a veces nos descuidamos de esas pequeñas cosas que creemos que no son significativas, que son triviales, y la pasamos así. ¿Sabe qué? Eso va formando como una bola de nieve grandota y llega un momento que ya te ahoga, te empuja y te aparta. Y debemos tener mucho cuidado. Por ejemplo, ustedes han oído o hemos oído hablar de la paciencia de Job. Y es un ícono en cuanto a la paciencia. Y allí la vemos de manera positiva. Y ya hemos hablado que dentro de eso, allí se dan unos casos muy interesantes. Y apelando otra vez a lo que dije ahorita de orando la Biblia, en los capítulos 1 y 2 de Job, Dios es que hace la presentación de Job. Y en el capítulo 2, si usted lee, usted cree como que está leyendo el mismo capítulo hasta que dice algo muy importante. Tú me persuadiste a que tú me hiciste que me incitara contra Job sin causa. Y a veces algunos que somos especialistas en juzgar al otro y juzgar sus consecuencias y sus actos, sucede lo mismo que pasó en Juan 9, cuando hasta los discípulos están dentro de ese paquete. Ay, ¿quién fue que pecó? ¿Este o sus padres? Hay enfermedad, hermano, que es por el pecado, eso es cierto, porque Pablo dice que muchos allá en Corintio habían muerto, otros estaban debilitados y algunos estaban enfermos. Hay pecado que cuando tú no lo confiesas, que tú lo guardas, pasa lo que dice David en el Salmo 32. Nos da enfermedad. O sea, pero no toda enfermedad es porque necesariamente tú tienes un pecado tan grande que no has confesado, que no te has puesto bien con Dios. No, Dios permite cosas así. Por ejemplo, él dijo que esa enfermedad del capítulo 9 de Juan era para su gloria. Y así es, todo para su gloria. Entonces, mis hermanos, aquí en el caso de Job hay algunos también que valoran, juzgan y dicen, bueno, ese lo perdió todo, ese tiene que tener un gran problema con el Señor. Porque mira, de la noche a la mañana se le cayó. Eso es lo que dice Santiago, que los ricos tengan cuidado porque eso puede desaparecer de la noche a la mañana. Entonces, Job, allí pasan unos fenómenos importantes y que orando la palabra debemos decirle, Señor, líbranos. Por ejemplo, allí pasaron dos fenómenos de la naturaleza, que fueron los tornados y fueron las tormentas eléctricas. Cuando fueron dos testigos y dijeron, mira, estaban reunidos allí celebrando y vino fuego del cielo y lo destruyó. Solo escapé yo. Y luego dice, estaban allí celebrando y un viento vino ahí, remenió los cimientos, cayó la casa sobre ellos y se murieron. Esos son fenómenos naturales que obedecen a Dios y Dios lo permite. Y aquí muchas veces, y ya en esta temporada casi estamos entrando, debemos orar así, Señor, guárdanos, líbranos de esos fenómenos y ten misericordia de nosotros. Abraham, otro ejemplo y que debemos tener cuidado y atención, mis hermanas. Allí Dios le había prometido a Abraham que él sería padre de naciones. Pero considerando lo humano,
¿Sabe qué pasó? Sarai, su mujer le empujó. Eso en el contexto de cuando su esposa le hace que peque. Le hace que peque. O sea, la paciencia allí tuvo esa dificultad en llegar al clímax. Moisés y el pueblo, que eso le costó el no entrar a la tierra prometida. Él estaba corriendo bien la carrera, la estaba corriendo bien. Eso, y Dios le dijo una cosa, él hizo otra. Saúl también se impacientó y él quiso resolver cuando Dios tenía establecido quién era que tenía que resolver, y fue allí a ofrecer fuego extraño, y eso le costó. Y hermano, también nosotros de manera práctica tengamos cuidado cuando salgamos a la calle con los transeúntes, con los minusválidos, con aquellos motoconchistas, todo eso lo que manejamos. Tengamos cuidado y que Dios nos ayude con paciencia, con sabiduría a correrla, porque ¿sabe qué? Dios es que sabe todo, nosotros no. Y Dios usa muchos medios, Él usa toda su providencia, toda su naturaleza para Él hacer su voluntad y para honrar y cumplir su palabra de que yo estaré contigo, yo te cuidaré, yo te libraré. Y el Señor lo hace de la manera soberana que Él quiere hacerlo. Que tengamos eso en cuenta, hermano, que Dios nos ayude. Recuerden que esta carrera no es como una materia que usted va a dar, va a terminar y se va a olvidar de ella. Eso es, como dice Hebreo, y con esto concluyo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grandes nubes de testigos, despojémonos. Eso es parte de la carrera. Ir quitando cosas que allí no pueden entrar, que allí no van a estar, despojándonos de todo peso del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Que el Señor nos bendiga. Gracias, buen Dios, gracias, Señor, por tu santa, bendita y buena palabra. Ayúdanos, por favor, y perdona nuestro pecado las veces que hemos sido desobedientes y que no hemos prestado la atención, no hemos fijado nuestra vista en ti, en la carrera que tú nos has puesto. Señor, perdona nuestro pecado, ten misericordia y ayúdanos a despojarnos de todo pecado, de manera que sigamos creciendo en tu gracia. Padre, bendice a tu pueblo y trae salvación a aquellos que no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén.